Muy buenas una vez más a Polymatic. En esta ocasión quería atacar todas posiciones que son materialistas en cuanto al llamado problema mente-cuerpo. ¿En qué consiste este problema? Bueno, es un problema filosófico, también psicológico en realidad, que trata de explicar cómo interactúa la mente con el cuerpo, más específicamente con el sistema nervioso, claro está. Entonces, ante este problema, a lo largo de la historia de la humanidad han aparecido varias respuestas. Básicamente podemos englobarlas en dos grandes grupos. Una sería el monismo y otra sería el dualismo. El monismo lo que afirma es que solo hay una sustancia, que ya puede ser material o mental o espiritual. Los monismos materialistas lo que dicen es que todo lo que hay en el universo es material, ¿de acuerdo? Todo se puede reducir a la materia, incluida la mente. Y luego tenemos el monismo idealista o espiritualista, que lo que dice es que solo hay una sustancia que es la mente o el espíritu, y que lo que llamamos materia no es más que una manifestación de la mente o del espíritu. Esto se puede encontrar en filosofías como la de Berkeley, una filosofía totalmente mentalista, que dice que todo lo que nosotros percibimos no es más que eso, una percepción mental. O yéndonos ya a la religión y a la espiritualidad, podemos encontrarlo, por ejemplo, en el hinduismo, en algunas escuelas del hinduismo que dicen que también todo es el espíritu. Dicho esto, ¿cuál es mi posición? Pues mi posición no es ninguna de las dos. Yo considero que no hay ni una sustancia ni dos, sino que lo que hay son 4 sustancias. Considero que la realidad está formada de sensaciones, emociones, abstracciones y voluntad, o intenciones, que sería la manifestación de la voluntad o de la volición. Entonces yo tengo una concepción tetralista, ¿no? Tetra viene de 4 en griego, entonces no sería ni monista, mono significa uno en griego, ni dualista, que significa 2, ¿no? Sino que sería tetralista. Para mí hay 4 sustancias y todo lo que conforma la realidad está compuesto o de una de estas sustancias o de una combinación de las mismas. Entonces, primero voy a atacar el monismo materialista y luego defenderé mi propia postura. El monismo idealista o espiritual lo vamos a dejar un poco de lado porque tampoco está tan tratado en la filosofía, y me interesa especialmente atacar el monismo materialista porque está lleno de falacias y sesgos. Y además es resultado en parte del cientificismo o incluso del naturalismo filosófico, ¿no? El cientificismo, resumiendo, es la teoría filosófica o la ideología filosófica consistente en que solo el método científico de las ciencias naturales, específicamente, puede brindar verdad, puede brindar conocimiento válido. Mientras que el naturalismo es más radical aún. Lo que afirma el naturalismo filosófico es que solo existe lo natural, ¿no? De ahí el nombre. Solo existe lo que podemos percibir. El cientificismo, en principio, no negaría la existencia de entidades espirituales, por ejemplo, o mentales, pero lo que dice es que simplemente no podemos conocerlas. El naturalismo es más radical, ¿no? Ya dice directamente que todo eso no existe. Bien, vamos a atacar entonces el monismo materialista. Dentro del materialismo tendríamos 2 corrientes principales: el fisicalismo por una parte y el emergentismo. El fisicalismo lo que defiende es que solo existe lo físico. Vamos, que sería una forma de naturalismo, ¿no? Solo existe lo físico y por tanto la mente y la conciencia sería algo que se puede reducir a lo material a fin de cuentas, ¿no? O sea, un pensamiento, una emoción, un concepto y demás se puede reducir a el cerebro, a las relaciones entre neuronas, ¿no? Es decir, que a fin de cuentas el fisicalismo lo que hace es identificar un pensamiento con un proceso neuronal. Sería lo mismo, cosa que cae en lo que yo llamo la falacia de identificación. Es decir, identificar 2 cosas que realmente no son la misma. Una cosa es un pensamiento, otra cosa es un proceso neuronal. ¿Y cómo se demuestra esto? Pues muy simple. Un proceso neuronal no deja de ser un conjunto de neuronas y de las células que asisten a las neuronas, porque el proceso neuronal también depende de otros tipos de células, que interactúan entre sí a través de los neurotransmisores o directamente del impulso eléctrico. Otra cosa es, por ejemplo, pensar en un paisaje, tener un recuerdo, planificar algo, sentir una emoción.
Sencillamente no son lo mismo. No son lo mismo porque de lo contrario no tendríamos ningún modo de distinguir una cosa de la otra. Pero podemos hacerlo perfectamente. De hecho, cuando tenemos pensamientos y emociones, ni siquiera sabemos qué procesos neuronales se están dando en ese momento. No tienes ni idea del proceso neuronal que se está dando cuando tú piensas algo o sientes algo. Por tanto, no son lo mismo. Es así de simple y se desmonta así de rápido. Luego tendríamos el emergentismo, dentro del cual se encuentra el materialismo filosófico, que es una filosofía desarrollada por el filósofo español Gustavo Bueno, que dentro del emergentismo es una de las filosofías que a mí me parecen mejor fundamentadas o mejor elaboradas y que trataré un poco más adelante. ¿Qué dice el emergentismo? Lo que dice es que la mente, todos los fenómenos de conciencia psicológicos en general, no se pueden reducir a la materia, no se pueden reducir al cuerpo, al sistema nervioso, pero dependen de él. Es decir, no puede haber conciencia y pensamientos sin materia, sin cuerpo. Eso sería el emergentismo. Lo que dice el emergentismo es que sí, no todo es físico, hay cosas que no son físicas, como por ejemplo pues la propia mente o los conceptos, pero dependen de lo físico. Digamos que estructura la realidad en niveles. Primero estaría el nivel físico y a partir del nivel físico se crea el nivel mental. Digamos que la mente emerge de las relaciones entre las neuronas, ¿no? Es un epifenómeno que se llama. Aquí pues hay también diferentes emergentismos. El emergentismo de Bueno, de Gustavo Bueno, pues lo que dice por ejemplo es que hay 3 niveles de materialidad. Tendríamos el nivel de lo físico, luego tendríamos el nivel de lo psicológico, por así decir, y luego tendríamos el nivel de lo conceptual o ideal o abstracto. Y él dice que todo eso es materia, pero que los niveles superiores dependen de los niveles inferiores, ¿no? No puede haber, por ejemplo, conceptos sin el nivel de lo mental, y no puede haber mental sin el nivel de lo físico. Eso sería el emergentismo. Aquí quiero también atacar una de las falacias más comunes de esta ideología o de esta postura, que es lo que yo llamo la falacia computacional de la mente. En el sentido de que muchos emergentistas tratan de equiparar la mente a una computadora, ¿no? El cuerpo sería la parte del hardware y la mente sería el software, ¿no? Sería esa parte más abstracta, más de información física que emerge del cuerpo, ¿no? A la manera como lo hace un ordenador. Digamos que el ordenador tiene sus componentes físicos, su procesador, sus aparatos periféricos y demás, y a partir de ahí pues se crean niveles de abstracción que se llama en computación, ¿no? Es decir, cada vez más alejados de la parte material, ¿no? Y del lenguaje código. Entonces, estos emergentistas lo que tratan es de equiparar la mente a eso mismo, ¿no? La mente sería el resultado de la interacción de los componentes físicos, que en este caso en el cuerpo humano serían las neuronas. El problema aquí es que el software no deja de ser la programación del hardware. Es decir, el software no es una cosa inmaterial o afísica. Evidentemente un programador, antes de programar el hardware, pues tiene que idearlo mediante su mente. Pero una vez que ya lo ha aplicado al hardware, no pasa a ser una cosa inmaterial. Simplemente el software es el hardware funcionando de una determinada manera. La mente no funciona así, los pensamientos y emociones no son la programación del sistema nervioso. Una cosa es un patrón neuronal, otra cosa son los pensamientos, las emociones, las abstracciones y demás, que no se pueden reducir a lo físico como en el caso del software. ¿Por qué? Pues porque la mente no tiene propiedades físicas, mientras que el software siempre se va a poder reducir a sus componentes físicos, al menos cuando ya estamos tratando con el ordenador. Los pensamientos, las emociones, las abstracciones, las sensaciones no están compuestas de materia ni de nada físico, ¿no? No son ondas electromagnéticas, no interactúan con la gravedad, por ejemplo, no se ven afectadas por la gravedad, no tienen una temperatura asociada, etc. No tienen muchas de las propiedades de lo físico. Esto lo digo para la falacia computacional, ¿eh? Ya sé que los emergentistas reconocen que hay cosas que no son físicas. Pero vamos ahora a atacar el núcleo del emergentismo, a saber que la mente es resultado del cuerpo. Que ellos dicen, si no hemos tenido experiencias de conciencias sin cuerpos, pues no existe la conciencia sin el cuerpo, ¿no? Toda conciencia estaría vinculada o anclada a un cuerpo físico. Esto es una falacia, ¿no? Es una falacia de inducción, es decir, el hecho de que tú no hayas percibido nunca una conciencia sola, aislada de un cuerpo, no implica que no pueda suceder.
Entonces, eso ya es una falacia y por tanto no tiene por qué ser así, ¿no? También te van a decir los emergentistas que no se ha observado ningún fenómeno mental sin un fenómeno físico asociado, ¿no? En este caso neuronal. Otra vez la misma falacia. Que no lo hayas observado aún no significa que no exista o que no pueda dar. Aparte, tenemos todos los casos de experiencias cercanas a la muerte, es decir, personas que han referido tener experiencias a pesar de que mostraban muerte cerebral, es decir, no había ninguna actividad cerebral, y sin embargo estas personas tenían pues nuevas experiencias, nuevos pensamientos, percepciones y demás que luego expresaban al volver a la conciencia. Entonces eso sería una prueba realmente de que sí se han reportado fenómenos de conciencia independientes de los fenómenos físicos del cerebro. Por no mencionar a todas esas personas que tienen capacidades extrasensoriales, ¿no? Que pueden percibir, por ejemplo, el aura energética de las personas, que han podido contactar con seres desencarnados o muertos, es decir, con espíritus directamente. Evidentemente esto no se puede demostrar mediante el método de la ciencia. Justamente estas personas perciben cosas que están más allá de lo material. Entonces es normal que no puedas demostrarlo mediante la ciencia. Pero eso no implica que sea falso. Es decir, cuando una persona desestima todos estos casos de personas con capacidades extrasensoriales, simplemente lo está desestimando de manera totalmente acientífica y dogmática. Tú realmente no puedes entrar en la mente de esa persona. Entonces, ¿por qué consideras que esa persona está mintiéndote sistemáticamente? Si realmente tienes una actitud científica, deberías por lo menos darle el beneficio de la duda, ¿no? Mantenerte escéptico ante eso. No negarlo, no considerar a todas estas personas que son mentirosas sistemáticamente, ¿no? Dogmáticamente. Entonces, ahí hay una posibilidad de otra fuente de pruebas de que efectivamente sí que pueden existir percepciones ajenas a lo físico. Y sí que pueden existir relaciones o vinculaciones entre conciencias sin que todas esas conciencias tengan un cuerpo físico asociado, ¿no? Pues por ejemplo los mediums, ¿no? Básicamente. Que como digo, no hay motivos para considerar que todas estas personas son mentirosas y se lo están inventando. O que todas tienen una enfermedad mental y demás. Eso debería probarse, ya que considerar a todas estas personas enfermas mentales, por ejemplo, o mentirosas, es más un simplismo, es más una falacia, una suposición que un hecho probado. Entonces, esta es la base por la cual el emergentismo considera que no puede haber mente sin cuerpo, ¿no? Porque supuestamente no se ha percibido ninguna conciencia sin procesos físicos asociados, a pesar de que están ahí, como digo, las experiencias cercanas a la muerte. Aparte, habría que definir realmente, habría que explicar por qué, si una cosa no es física, se la considera material, ¿no? Dentro del materialismo filosófico, por ejemplo. ¿Por qué a los conceptos, por qué a las ideas se las considera un tipo de materialidad si no están compuestas de nada físico? ¿Qué entendemos ahí por materialidad? Esto no lo responde Gustavo Bueno, de hecho tiene un vídeo, os dejo un enlace en la descripción, en la que él mismo dice que su filosofía no tiene base. Él mismo dice que el materialismo no tiene base. Entonces, si tú no partes de una base, si tú no partes de una definición de materia, difícilmente puedes atacar esa concepción, pero es que tampoco la estás defendiendo, porque no estás diciendo nada conciso al respecto. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí la primera parte de estos dos vídeos que quiero subir sobre el problema mente-cuerpo y la naturaleza de la mente. Iba a hacerlo todo en un mismo vídeo, pero me estaba quedando muy largo y he decidido partirlo en dos para hacerlo más ameno. En esta primera parte, como habéis visto, he tratado más los argumentos contra el emergentismo y el fisicalismo, que sí que es verdad que los he desmontado muy rápido, pero es que cuando los argumentos están mal realizados, pues es fácil desmontarlos, ¿no? Aunque sí que es verdad que en esa segunda parte voy a ampliar un poco más la crítica al materialismo. Y en la segunda parte, que voy a subir unos días, voy a defender el dualismo y más particularmente el tetralismo, la ideología que tengo yo, ¿no? En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale tu buen like si te ha gustado, suscríbete al canal para hacerlo crecer, dale a campanita para estar tanto en los siguientes vídeos que voy a seguir subiendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Me place anunciar también que estoy ofreciendo sesiones de coaching. Yo tengo una titulación universitaria en coaching, también en filosofía. Para quien no lo sepa, el coaching es un método ideado para solucionar problemas psicológicos, existenciales y personales. En mis sesiones lo que ofrezco es la aplicación del método psiconuclear, un método de solución de problemas que he ideado yo mismo, en el que ofrezco
una teoría general de la mente y en base a la misma, cómo podemos intervenir en el sistema de creencias de la persona para identificar la idea raíz que está provocando tu malestar y a raíz de ahí sustituir esa creencia tóxica por su creencia opuesta, que es la creencia sana y que va a producir de manera inevitable que ese malestar desaparezca y se sustituya por un estado de bienestar. Si te interesa saber más sobre el método psiconuclear, te dejo un link en la descripción en la que tengo una serie de vídeos donde expongo este método. También voy a dejar escrito un artículo en mi blog personal en el que explico en qué consiste y también cómo estructuro la sesión, cómo estructuro la serie de sesiones de coaching. Así que ya sabes, si estás interesado o interesada, solo tienes que contactarme en el número de teléfono que dejo abajo y lo hablamos tranquilamente. Un fuerte abrazo.